la palabra de Dios en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a leer en el verso 6, vamos a leer. Mateo capítulo 19, en su versículo 6, lo leemos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. En esta tarde yo te agradezco el privilegio de poder estar en tu casa de oración, Señor. Hemos cantado, alabado, adorado tu nombre. Hemos dado nuestras ofrendas, Señor, económicas en esta oportunidad para bendecir tu obra. Te ruego que esta reflexión de tu palabra pueda ser de edificación para nosotros, principalmente para la familia, los matrimonios en esta hora, y que salgamos bendecidos a través de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas. El tema que quiero compartir esta noche es el divorcio. Definitivamente, hermanos, al hablar del tema del divorcio, es algo, hermanos, de lo cual es un tema bastante amplio, ya que no solamente lo podemos ver, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, sino también, hermanos, a través de diferentes culturas. Pero porque nosotros nos basamos, hermanos, en la palabra de Dios, queremos ver esta noche qué dice la Biblia, hermanos, acerca del divorcio. Pero para comenzar hablando del divorcio, tendríamos que hablar primeramente, hermanos, lo que es el matrimonio. La palabra matrimonio, hermanos, tiene una derivación en su lengua latina que dice de esta manera, matrimonium, que significa en estas dos palabras, la palabra mater significa madre, y lo que es la expresión monium significa como una autorización que se da. Es decir, que la palabra matrimonio en la etimología, hermanos, nos da a conocer que es la autorización que se da a la mujer para ser madre. Cuando hablamos del matrimonio, estamos hablando, hermanos, el poder legal que se le puede dar a una mujer para poder comenzar a procrear hijos. Por eso también la palabra boda, hermanos, en su palabra latina significa simplemente votos o promesas. Pero también la palabra divorcio, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad, significa dar vuelta o separarse. También significa romper un vínculo o simplemente, hermanos, una separación o desatar o liberar. Por eso usted se fija en las personas cuando dicen que se van a divorciar y se divorcian, dice, ahora ya soy libre, dicen. Porque la palabra divorcio nos da esa connotación, hermanos, de una separación abruptamente, de lo que es, hermano, el desatar o liberar hasta cierto momento. Y debemos de saber, hermanos, que la Biblia nos ofrece diversas perspectivas acerca de lo que es el matrimonio. A tal grado, hermanos, que en el matrimonio, en el Antiguo Testamento, nunca debemos de olvidar, hermanos, que está subyugado a una cultura. Usted y yo nunca debemos de olvidar, hermanos, que a la hora de interpretar la Biblia, no debemos de olvidar que la Biblia fue escrita bajo una cultura. Y la cultura, hermanos, de los tiempos bíblicos es muy diferente a la nuestra en diversos temas. Por eso usted va a ver en el Antiguo Testamento, a pesar que Dios declaró, hermanos, que el hombre tenía que tener una sola mujer, en la Biblia encontramos hombres de los cuales tuvieron dos o muchas mujeres. Y dice la Biblia, hermanos, que a pesar de que Dios no estaba de acuerdo en esa situación, Él lo permitió. Pero nos damos cuenta, hermanos, aún en el Antiguo Testamento, que a pesar y la mayoría de personas que tuvieron relaciones múltiples, al final, hermanos, siempre hubo fracaso en las diversidades, hermanos, o en la manera de vivir de ellos. Por eso lo primero que debemos de saber, que el matrimonio es algo instituido por Dios. El matrimonio, hermanos,
es darnos cuenta lo que la Biblia dice: dejará el hombre padre y madre y se va a unir a su mujer. También el matrimonio, hermano, es claro cuando la Biblia nos dice que nos da a conocer que es algo, hermanos, entre un hombre y una mujer, no de diversas maneras. No como el mundo social lo dice ahora, hermano, que el hombre se puede casar con hombre y mujer con mujer o con cualquier otra cosa. Días atrás yo estaba diciendo, hermano, de que el mundo está tan alrevesado que hubo un hombre, hermanos, que se casó con un maniquí y él hizo fiesta y llegó mucha gente a esa fiesta. ¿Y cuál era el vínculo que iba a tener un hombre y un maniquí? Y hermano, la gente celebró dicho matrimonio. Por eso yo digo, hermano, ¿hasta dónde estamos llegando, hermano, de nuestra naturaleza carnal y animal? Pero la Biblia nos dice que la unión entre hombre debe de ser, en el matrimonio debe de ser entre hombre y mujer. La Biblia nos es clara, hermano, cuando nos enseña que el hombre tiene que ser monógamo, es decir, tener una sola pareja. Porque la Biblia, hermanos, así lo enseña. Y dije hace un momento, a pesar que en el Antiguo Testamento, hermano, hubo poligamia, es decir, hombres con muchas mujeres, hermano, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento, el Dios manifestado en carne da, hermanos, una elevación a lo que es el matrimonio. Porque en el antiguo tiempo, al parecer, el matrimonio estaba vinculado solamente, hermano, por lo que era lo económico. A tal grado que cuando una persona quería casarse, tenía que llevar dotes económicos a la familia. Y entre más hijas tuvieran, más oportunidad tenían de hacerse ricos. Porque cada hombre que llegaba tenía que llegar con un dote económico, ofreciéndose a los padres, hablando económicamente. Pero una vez más yo digo, la Biblia nos habla mucho acerca del matrimonio. La Biblia nos dice de la importancia y nos exhorta, hermanos, a poder amar y a respetar a nuestra pareja. La Biblia nos enseña que las mujeres deben de respetar a sus maridos. La Biblia nos enseña que los hombres debemos de cuidar a nuestras mujeres como vasos más frágiles. La Biblia nos enseña, hermanos, de que nosotros los hombres tenemos que ser proveedores para nuestra familia. La Biblia anima a las esposas a cuidar los hogares y a criar bien a sus hijos. La Biblia nos dice también, hermanos, la importancia, hermanos, y nos anima a resolver conflictos matrimoniales desde una manera pacífica y dialogando. Pero mire, hermano, también la Biblia nos habla, y este es el punto, hermanos, que yo quiero que tengamos en esta noche: el divorcio. Porque, hermanos, el divorcio, como ya dijimos, que representa separación, ruptura, liberación, es algo, hermanos, que hoy en día es bastante común escucharlo en las personas. A tal grado que las personas dicen, bueno, yo no me caso porque probablemente luego me pueda divorciar. Y es cierto, el casarse, hermanos, puede ser barato, aproximadamente que unos $80, $100. Pero el divorcio, hermano, aunque sea por mutuo consentimiento, hermano, puede ser demasiado caro. Por eso la gente piensa y repiensa, hermanos, porque dicen no estar seguros a la hora del matrimonio. Pero déjeme decirle, hermanos, en esta noche, el matrimonio es prueba y error. Es decir, no sabemos cómo vamos a salir. Mira, hermanos, si nosotros supiésemos todas las responsabilidades que se tienen en el hogar, en el matrimonio, quizás, hermanos, todos lo pensaríamos 2 o 3 veces primeramente. Pero en realidad, hermano, nadie sabe cómo va a ser el matrimonio. La mayoría de veces, hermano, nosotros no comprendemos que el matrimonio es una construcción social.
El matrimonio es algo que nosotros vamos construyendo día con día. Hay altos y hay bajos, pero hay personas que de repente dicen, es que ya se acabó el amor en el hogar. Pero hermano, aunque el amor esté desapareciendo, existe lo que es un compromiso. Y el compromiso, hermanos, a mí me ayuda a mantenerme firme y a recuperar lo que se está perdiendo, porque la Biblia dice que lo que el Dios unió, nadie lo puede separar. Pero mira, hermanos, y esta noche vamos a verlo a través de la Biblia, a través de la historia, a través de la cultura. ¿Qué dice, hermanos, acerca del divorcio? ¿Será que nos podemos divorciar? ¿Será, hermanos, que nosotros podemos dar carta, hermanos, de libertad a nuestro cónyuge? Oiga bien lo que la Biblia dice en Mateo, capítulo 19, en el verso 9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. La Biblia, hermano, es bien clara cuando nos dice, nos enseña, hermanos, que no puede haber divorcio, sino, hermanos, por el simple hecho de una infidelidad en el hogar. A esto la Biblia le llama, hermanos, lo que es fornicación. Mire que la palabra fornicación, hermano, lo vamos a ver más adelante. En el griego representa prostitución. Y cuando hablamos del acto de fornicación, estamos hablando de la inmoralidad sexual fuera del matrimonio, literalmente bajo prostitución. Por eso, hermano, Dios, ¿sabe por qué Dios no le gusta el divorcio? Porque el matrimonio es una relación entre pareja, así como hay una relación entre Dios y su iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia es la novia del Cordero y que un día el Señor vendrá y estaremos con Él por una eternidad, hermano, y estaremos celebrando la boda del Cordero. ¿Qué nos representa? Una unión, hermano, entre el Señor y su iglesia. Por eso Dios, hermano, no piensa, no cree, no ratifica lo que es el divorcio. Pero, oiga bien, hermano, nos damos cuenta claramente que a pesar que Dios no está de acuerdo, hermano, de lo que es el divorcio, sí existen los divorcios, hermanos, en las diferentes áreas. Hay personas, hermanos, de las cuales, hermanos, ellas permiten el divorcio en su familia, en su hogar, en el matrimonio. Y este divorcio, hermano, es lo que hace una ruptura dentro de no solamente una familia, sino que principalmente también en la sociedad. Es bien importante saber, hermano, lo que la Biblia nos dice. Mateo capítulo 19, vamos a leer el verso 1. Aconteció cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Mira, hermano, ¿por qué los doctos de la ley hablaron de lo que era el divorcio? Por cualquier cosa. Porque en la cultura oriental o medio oriental bíblica, en el hogar, hermanos, si el hombre no le gusta, oiga bien, cualquier cosa, si al hombre no le gusta cómo su mujer le está cocinando, puede divorciarse de ella. Esta es cultura judía, cultura medio oriental. Por eso los doctos de la ley se acercan y le dicen: Señor, es lícito que el hombre pueda repudiar, es decir, darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa. ¿Y cuál era cualquier cosa? Cualquier cosa. Ya se está poniendo vieja, ya no me gusta físicamente, ya no me gusta cómo cocina, ya no me gusta, ya no me obedece, ya no me gusta como mujer. Eso era cualquier cosa.
Y por cualquier cosa el hombre le daba carta de divorcio a su mujer. Por eso la pregunta fue a Jesús: ¿es lícito que el hombre se separe por cualquier cosa? Mira, hermano, hay regiones de nuestro país, siempre en Medio Oriente, como en África, Sudán, no recuerdo cuáles otros lugares. Mira, hermano, cuando la mujer se está poniendo mayor, ella mejor prefiere irse de casa, porque sabe que tarde o temprano, oiga bien, su marido puede regalarla a otro hombre. Y la mujer, antes de sentirse desprestigiada, prefiere irse lejos de su casa. Ahora entendemos por qué los doctos de la ley dijeron: Señor, ¿es lícito que el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ya se imagina usted, hermano, porque no le sirven el café como a usted le guste, va a dar carta de divorcio. No, que no me obedece, entonces carta de divorcio. No me le echaste sal al huevo, carta de divorcio. Eso era cualquier cosa, hermano. En la cultura medio oriental y bíblica, estos eran los parámetros que la gente tenía para poder divorciarse por cualquier cosa. Pero viene el Señor, hermano. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús dijo: en el principio Dios instituyó, no puede haber separación. Por eso, hermano, definitivamente, créame, el matrimonio es de pensarlo. Pero ¿sabe cuál es la dificultad del ser humano? Es que para estas cosas no pensamos bien la situación. Hay culturas, óigame bien, hermano, que son tan exageradas que cuando se van a casar examinan la genealogía del hombre. Porque si entre ellos hay locos, probablemente su marido también sea otro loco. Si entre la genealogía de la mujer no hay alentadas, probablemente, hermanos, también su mujer pueda ser desalentada. Y no solamente eso, sino que miran también si no son enfermizos. Miran bien, hermano. ¿Se ha fijado usted que de repente, hermano, en los matrimonios salen niños de los cuales, quiero usar la palabra más correcta, hermano, pero son enfermizos? Tienen defectos físicos. Y la gente dice: bueno, ¿y qué será? Mira, hermano, la mayoría de veces es porque no se dan cuenta, hermano. Y en el tiempo antiguo, aún en la actualidad, hermano, había matrimonios entre la misma familia. Y los mismos genes, hermano, físicamente hablando, procreaban hijos hasta deformes. Y mira, hermano, todo esto, por eso hay gente, hermanos, que examina bien con quién se va a casar para ver si no es su primo, para ver si no es un hermano renegado que tenía por allá, hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hablando de una familia que se va a procrear, se va a construir, y debemos de hacerlo de la mejor manera. Por eso es bien importante saber, hermano, que lo que Dios dijo fue: en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Mire, las leyes están diciendo hombre, hombre, mujer, mujer, o lo que sea, pero la ley de Dios no dice así. La ley de Dios dice hombre y mujer, punto, y hasta ahí. Y esto es lo que la iglesia debe de defender, hermano. Esto es lo que la iglesia, hermano, debe de dar a conocer, que estamos conforme a la palabra de Dios. Pero no termina ahí. La Biblia dice: se unirá a su mujer, serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero ¿sabía usted, hermano, de que aproximadamente, y quiero dar el dato, 1860, el 10 de marzo, en Veracruz, México, fue la primera boda civil que se celebró en el mundo?
Entonces, ¿antes qué había? Antes lo que habían eran bodas religiosas. Simplemente, hermanos, el cura, el padre, el pastor o aquel que se consideraba líder espiritual de una comunidad, él los casaba en el nombre de Dios. Pero ¿cuál era el problema? No había responsabilidad. No había derechos para las mujeres ni para los hijos. Por eso se le llamaban hijos bastardos. Aquellos hermanos que nacían fuera del matrimonio. Entonces, desde 1860, hermano, se viene celebrando las bodas civiles. Bodas de las cuales se hace ante las leyes naturales. Es decir, hermano, que no tiene poco tiempo de ser esos matrimonios civiles que todos en algún momento hemos hecho. Entonces, ¿qué había antes? Hermano, la fe en Dios, que ese matrimonio era permitido por Dios. La fe puesta en Dios, que Dios iba a bendecir ese matrimonio. Pero ¿por qué los matrimonios civiles? Simplemente, como dije hace un momento, para poder resguardar a la esposa, para poder resguardar a los hijos, para darse cuenta, hermanos, de que esa unión ante la ley dictamina, hermano, el favor de todos por igual. Por eso usted se fija hoy en día, hermanos, antes no era así, pero todos nos casábamos bienes mancomunados. Es decir, lo que es de ella es mío y viceversa. Por lo menos desde el matrimonio hacia adelante. Pero ahora, hermano, la tendencia es bienes separados. Esto es tuyo, esto es mío. Y cuidadito me lo toques, desgraciado. Es tuyo, mío. Así están la sociedad. Cuando en realidad la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Y serán una sola carne. Qué bonito es, hermanos, cuando en el matrimonio aún las responsabilidades del hogar se comparten. No es cuestión de que, bueno, mira, vos sos el que tenés que dar todo y yo tengo, pero ahí ve cómo salís. No, sino que las responsabilidades se llevan juntos. ¿Por qué? Porque definitivamente no es fácil, hermano. En la cultura judía era el hombre el encargado de proveer y la mujer de cuidar los hijos. Pero mira, hermano, seamos sinceros. Ahora, con todo lo que se vive, hermano, probablemente, hermano, un solo sueldo no alcanza. Por eso usted puede ver mujeres de las cuales también la echan de todo, hermano. Echan, hermano, como decimos, el cuero al agua para sacar adelante la familia juntamente con su esposo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, hermanos, que como la Biblia dice, hermano, dos son mejor que uno, tendrán mejor paga. Si los dos nos unimos con un solo fin, hermano, no dudamos que vamos a poder sacar la familia adelante. Por eso digo, hermano, Dios desaprueba el divorcio, a menos que sea por infidelidad. Pero mira, hermano, es ahí donde una vez más volvemos al punto. El matrimonio es prueba y error. Es cuestión de ir construyendo, hermanos, día con día, socialmente, económicamente, ¿por qué no decirlo espiritualmente a la familia? Porque nosotros pensamos por un momento que solamente es, bueno, yo me voy de la casa, vos te quedas con esto, yo me quedo con otro, y vos me vas a prestar los niños una semana. No, pero no es eso solamente, hermano. Detrás del divorcio, hermano, hay más cosas que se pierden que las que se ganan. Cada año hay 1 millón de niños que sufren por el divorcio en el mundo. La mitad de los niños nacidos cada año de padres casados, oiga bien lo que dicen los sociólogos, sentirán los efectos del divorcio de sus padres antes de que cumplan los 18 años. Es decir, hermanos, que la sociedad lo más que puede vivir juntos es esa temporada, hermano, cuando los niños van creciendo y se van desarrollando.
Mi hermano, es increíble, pero hay personas que dicen, no, si yo estoy con él por los niños. Si yo no tuviera esta bichita, no, hombre, yo me hubiera ido porque yo no aguanto. Y hermano, es algo que se vive en nuestra sociedad. Es algo que se vive, hermano, fuera de las iglesias. ¿Y por qué no decirlo, hermano? Es que el hecho que seamos cristianos, no estamos exentos que en algún momento pensamos, no sé para qué me casé. No sé si a usted le ha pasado eso, hermano, que en algún momento, hermano, usted se rasca la cabeza y dice, ay, Dios mío, ¿qué hice para estar aguantando a esta mujer? O la mujer viceversa, yo no tendría necesidad de estar aguantando esto, Dios mío, ¿qué hice? Y hasta dicen, mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases. Pero cada quien decide, hermano. Alguien dijo, cada oveja busca su pareja y se construye su propia reja. Cada quien, hermano. Porque mire, hermano, ser soltero y estar casado no es lo mismo, hermano. No, hermano, mire, hay personas que piensan y dicen, ay, es que te dejas dominar de tu mujer. No, hermano. Mire, yo por lo menos, yo cada vez que salgo, hermano, que es rara vez, a no ser que tenga una reunión o cualquier otra cosa que hacer, hermano, pero mi esposa sabe dónde yo estoy, hermano. Ella sabe perfectamente hacia dónde. Y no es que, ay, que qué mandilona, que aquí, que... No, hermano, que qué toxicidad. No se trata de, es que ya no estoy soltero, hermano. Mire, cuando estaba soltero, hermano, donde sea, como fuera y donde estuviera, ¿qué importa, hermano? Pero ya casado uno tiene una responsabilidad moral. Bíblicamente Dios le pregunta a Abraham, Abraham, ¿y Sara tu mujer dónde está? ¿Y sabe lo que dijo Abraham? En la tienda, Señor. No le dijo a Abraham, ay, Señor, fíjate que salió con la vecina y no sé dónde anda. No le dijo así. Ay, Señor, me dijo que ya venía y nunca vino. No, Abraham sabía dónde estaba su mujer. ¿Por qué, hermano? Porque ya no serán dos, sino una sola carne, hermano. Y mire, hermano, ¿a quién le gusta que lo anden controlando? A la mayoría, hermano. Pero mire, qué bonito es, hermano, cuando no se trata de un control exigente, sino que de uno mismo nace, hermano, el decirle a su cónyuge cuál va a ser, hermano, la salida o qué va a ser lo que va a suceder en su día. Ese es bonito, ¿por qué? Porque, hermano, ya no son dos, dice la Biblia, sino una sola carne. Y déjeme decirle, y quiero avanzar, los hijos con padres divorciados corren el riesgo, dicen los sociólogos, de ser abusados en diferentes áreas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando hay divorcio, es ahí donde comienzan aquello de andar depositando a los hijos donde sea. Mira, ahí está, llévatelo. No, yo no puedo ahora, tengo que salir, tengo allá. Ah, pues lo voy a dejar allá donde sea, donde mi tío, donde mi tía, donde mi abuelo. Ahí sufren violencia. Ahí sufren abusos. ¿Por qué? Porque son niños desamparados. Y déjeme decirle, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado con sus hijos. Mire, yo sé, hermano, yo le quiero comentar algo y espero que con esto yo me dé a entender. Una pareja de misioneros, por el afán, hermano, de la obra misionera, depositaban sus hijos donde fuera. Misioneros de la Pentecostal Unida. Y mire, hermanos, dejaron sus hijos donde otros amigos misioneros, pastores. Mire, hermano, con los años se dieron cuenta que en esa casa los habían violado a sus niños. Oiga bien, y espero darme a entender con esto. A los niños no se deja en cualquier lugar, hermano. Ay, que es mi tío. ¿Qué importa? Su abuela puede ser, hermano, pero usted debe de cuidar a sus hijos. Usted y yo debemos de cuidar lo que más amamos. Usted y yo debemos de cuidar, hermano, y saber plenamente y confiadamente. Mire, hermano, déjeme decirle, todos tenemos personas de confianza. Todos, hermano. Por eso digo, no se deja en cualquier lugar. Mi esposa siempre decía, cuando no podíamos llevar a las niñas, hermano,
Mira, hermano, solamente pensamos en la mamá de ella, en mi suegra, en ella, hermano, ni en mi familia, hermanos. Y mire que ellos ven la transmisión todos los días, ni en mi familia. ¿Por qué? Porque en mi casa, hermano, abundaban un montón de bichos, varones. Abundaban un montón, hermano. Y aún hasta mi papá, él un día me dijo: Josué, cuidadito, me dice, de andar dejando tus hijas depositadas donde sea. Cuidadito, tenés que tener precaución con eso. Por eso hace poco, hermano, a mí me regañaron, pero yo asumí la responsabilidad. Teníamos que haber ido a un seminario al principio del año llamado Ímpetu, que fue aquí por carretera San Vicente. ¿Y por qué el pastor de los remedios no fue? Y me llamaron la atención y yo ni modo, hermano, tuve que agachar las orejas. Porque cuando uno se equivoca hay que agacharse. Pero cuando no, ¿verdad? Pero ahí sí me equivoqué. Y yo le dije: hermano, ¿y por qué no fue? Me dije: mire, hermano, le dije, usted un día antes me dijo que no querían niños allá, le dije. Usted bien claro me dijo, le dije yo, que mis hijas no podían estar en esa reunión, que iban a hablar que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, al final decidimos de que nosotros no podemos dejar a nuestros hijos donde sea, le dije yo, así que por eso no fui. Pero mire que mi hermano, es cierto, me equivoqué, perdone, me fallé. Y tampoco, le dije yo, fui yo solo, le dije yo, porque es bien feo, van a hablar del matrimonio y yo solo ahí, le dije yo, van a pensar que estoy peleado con la mujer, y no es así, le dije yo. Pero hermano, ¿cuál fue el punto? Que los hijos hay que cuidarlos. ¿Por qué? Porque cuando hay divorcios, los que más sufren son los hijos, hermano. Mire, los hijos no dicen nada, hermano, pero son una esponja. Los hijos de padres divorciados, oiga bien, no solamente los sociólogos, sino los psicólogos dicen, tienen muy bajas calificaciones en las diferentes materias, repiten con más frecuencia los grados escolares y difícilmente pueden graduarse. Se sabe que las familias que practican, oiga bien, esto me agradó lo que dicen los sociólogos, que las familias que practican alguna religión tienen matrimonios más saludables que los que no van a la iglesia. ¿Quién lo dice esto? Los sociólogos allá afuera. Ellos dicen, los que van a la iglesia, no sabemos por qué dicen ellos, pero tienen matrimonios más saludables, más duraderos, más permanentes, y su familia sigue adelante a pesar de los conflictos. ¿Por qué, hermano? Porque una vez más yo digo, si Jehová no edifica la casa, en vano los edificadores. Mira, hermano, permitamos que sea Dios edificando nuestro matrimonio. Y de repente, yo acabo de decir, hermano, de repente muchas veces se nos puede venir esa sensación de decir, mejor nos divorciamos. Ya no aguantamos esta situación. Pero mira, hermano, detrás de todo eso, pensemos en nuestros hijos. Ay, es que ya no hay amor. Pero dije hace un momento, hay compromiso, hermano. Hay compromiso. Y ese compromiso, hermano, nos va a hacer a nosotros ver a nuestros hijos. Y mire, hermano, grande Dios, que cuando nosotros cumplimos nuestros compromisos, Él puede darnos lo que nos hace falta y lo que está muriendo en nuestros hogares. Porque seamos sinceros, hermano, todos cambiamos físicamente. Mire lo que hace, mire, hermano, hoy estaba viendo las fotos del año 2010. Las fotos de Yuli. Dije yo, con razón me enamoré, dije yo. Ya me acordé, dije yo. La mujer cambia, hermano, físicamente. Y mira, hermana, esperamos en Dios, no sé cuándo en este año, pero quiero poner una fecha para traer una persona capacitada que hable acerca de lo que es la andropausia y la menopausia en la mujer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de repente usted ve que su mujer anda amargada y usted dice, ¿qué le pasa a esta mujer? Y no le echó nada. Si hasta ya la ve los trastes, ya la ve aquí, ya le dice allá y todavía está brava, ¿qué le pasa? Menopausia, hermano. Y este hombre no se le puede decir nada. No, andropáusico está, hermano.
O lo bravo anda, andropáusico está. Y mira, hermano, yo le pudiera hablar desde el punto de vista bíblico, pero más que bíblico es algo natural en nuestra vida. Y hay andropausia menos. Es decir, hermanos, de que antes se creía que desde los 40 a más. Hoy no, hermanos, dictaminan que desde los 35 ya puede usted comenzar con eso, hermano. Y cuando ya le agarra fuerte, sálvese quien pueda, hermano. Porque mira, hay muchos puntos, pero no quiero tocarlos porque no es el punto, hermano. Pero qué importante, hermano, es prever y proveer estos temas para la familia. Porque, hermano, no es que no nos amen. Anda andropáusico el hombre. No es que no la ame, hermano. Tiene menopausia ya probablemente. Y eso, hermanos, provoca tantos sentimientos, tanto. Mira, hermano, cuando la mujer está recién dada a luz, ha dado a luz un hijo, hay mujeres que no pueden ver al hombre. Se enojan con él y no saben por qué. Es un efecto que da, hermanos, lo que es la maternidad. Efecto natural que con los días se le pasa. Pero hay que aguantar eso. Por eso yo digo, hermano, ay, el amor se acabó. No es eso. Hay compromisos, hermano, que hacemos delante de Dios, ante la sociedad y ante las leyes, de las cuales lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Oiga bien, cuando los niños perciben un divorcio, hay preguntas que ellos se hacen. ¿Será que mis padres se divorcian por culpa mía? ¿Tendré yo la culpa que ellos se quieran separar? ¿Cómo puedo ayudar a mis padres para que no se divorcien? ¿Qué puedo hacer para que mis padres vuelvan juntos? ¿Será mi papá de la casa porque me odia? ¿Será que mi mamá me va a abandonar porque ya no me ama? ¿Qué va a hacer si mi mamá me deja? Si mi papá ya se fue y mi mamá me deja, ¿qué va a hacer de mí? Tantas preguntas que los niños se hacen por muy pequeños que estén, hermano. Mira, hermano, los niños de ahora son bien activos, hermano. No, ven el aire, agarran las cosas. Hace poco Keilita, hermanos, me dijo, ella presta atención en los mensajes, hermano. Papi me dijo, te veo bien pensativo, me dijo. ¿Qué te pasa? Estás triste, ¿verdad? No, hija, estoy bien. Le digo, no, papi, mira, me dijo, yo escuché aquel día, oiga bien lo que la niña me dijo, que el diablo te dijo a vos, me voy, pero voy a regresar. Y yo creo que ya vino, me dijo. Mira, a mí me dio risa, hermano. Pero ella, hermano, analiza desde su punto de vista. Los niños son astutos, hermano. Y todo esto lo analizan ellos y piensan que es por causa de su culpa las separaciones que los padres pueden tener. ¿Por qué hay causas de divorcio? Rápidamente se lo digo. Porque nuestros caracteres son diferentes y no podemos congeniar. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que en el noviazgo nadie saca las uñas, hombre. No, hombre, en el noviazgo, hermano, somos una dulzura. Hasta empalagamos, hermano. Solamente damos abrazos. Yo me acuerdo que cuando salía con Julie y había tráfico en Los Chorros. Ay, le decía yo, qué bien que hay tráfico para estar con usted más tiempo, le decía. Ahora cuando hay tráfico, pito y pito para que se aparten, hermano, porque ya quiero estar en la casa. Y ahí está la mujer a la par. Porque todos cambiamos, hermano. Cuando nuestros caracteres son diferentes, hermano, muchas veces no podemos coincidir el uno con el otro. Y es ahí donde yo digo, hermano, necesitamos ponernos de acuerdo. Ver qué cosas no me gustan. Mire, lo que usted hace no me agrada. Lo que usted está haciendo no me gusta. Por favor, cambie esto. Y no significa que nos dejemos mandar. No, hermano. Mire, hermano, tener paz en el hogar es lo más valioso que puede tener un hombre, hermano. Porque podemos tener problemas en la calle, en el trabajo, con cualquier otra persona. Pero todo lo manejamos bien. Pero llegar a casa y tener problemas, no, hermano. Ahí sí es difícil. Por eso literalmente yo le digo, hermano, hay personas que hasta agarran horas extras para no estar en la casa. Mire, el jefe pregunta, ¿y quién puede hacer? Yo. Ni le están diciendo a él, pero él no quiere estar en la casa. ¿Por qué? Porque solamente amargados viven en la casa. Por eso, hermano, es importante hacer del hogar
un lugar de refugio. Que cuando el esposo llegue del trabajo diga: tengo problemas, pero qué bonito es estar en casita. Cuando la esposa llegue frustrada de la situación de la vida, diga: tengo problemas, pero qué bonito es estar en familia, todos reunidos, sentirnos bien en familia. Eso se llama construir el matrimonio. Por eso avanzo, hermano, cuando tenemos caracteres diferentes, y es así, todos tenemos un carácter diferente. Problemas financieros, hermano, qué terrible es cuando no hay lo necesario y comienzan a echar culpas. Que para qué te gastaste esto, que para qué te compraste esto. Mira, tengo hambre, ahí mordé la cartera, mordete los zapatos porque no hay nada más. ¿Para qué lo compraste? Te dije que no. Y hay pleitos, problemas financieros. Esto, hermano, está llevando a divorcios a muchos matrimonios. La crueldad del esposo hacia la esposa y de los hijos, a tal grado que ya no soportan a papá. Mire, hermano, si su hijo se alegra al verlo llegar, está haciendo un buen trabajo. Pero si su hijo se le esconde, uy, ya va a venir el ogro, ya fallamos, hermano. Porque nuestros hijos son el reflejo de cómo nosotros los tratamos a ellos. La infidelidad es uno de los actos, hermano, que está llevando al fracaso a los matrimonios. Ya lo mencionamos, pero oiga bien este punto. La intervención de terceras personas en el hogar. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Qué significa eso? Sí, hermano, ame a papá, respete a papá y a mamá, oiga consejo, sí es necesario. Pero hay decisiones, hermanos, donde ya solamente son entre pareja. Ya no más, hermano, no se puede más. ¿Por qué? Porque cuando quieren interferir, por eso vemos hombres, hermanos, que de repente dicen: ay, mi mamá me cocinaba así. Sí, pero ya no está su mamá con usted, hermano. Ay, es que mi papá hacía esto. Sí, pero no está su papá, hoy está su esposo. Ay, es que yo recuerdo que mi mamá me freía así los huevos. Hermano, todo cambia. Todo cambia en la vida. Pero cuando nosotros, hermanos, permitimos opiniones, podemos decir lo que son tóxicas en el matrimonio. Es ahí, hermanos, donde los matrimonios se vienen de pique. Y es ahí, hermanos, donde aún en las iglesias se habla de divorcio. ¿Qué dice la Biblia? Tengo un par de minutos, el tiempo se ha ido. Moisés permitió el divorcio, dice la Biblia. Pero ¿sabe por qué? La Biblia lo dice: por la dureza de corazón. No es que Dios quería, es porque el hombre es duro en todos sus aspectos. En el Nuevo Testamento, Dios, nuestro Señor Jesús, realza el matrimonio. Y Él dice, hermanos, que la única manera es por infidelidad. Pero también la Biblia nos dice rápidamente en Mateo capítulo 5, verso 31. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. También la palabra de Dios lo enseña en el Antiguo Testamento, pero veamos lo que Pablo dice. Primera de Corintios capítulo 7. Y termino con esto, hermanos, porque el tiempo ya se nos fue. Primera de Corintios capítulo 7. Y mire el tema: problemas del matrimonio, porque todos tenemos problemas. Dice la Biblia en el verso 10, 7:10 de Primera de Corintios: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, oiga bien, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermano, ¿por qué el apóstol Pablo señala y si se separa? Porque mire, hermano, llega un momento donde no hay adulterio, ni fornicación, ni infidelidad, pero hay violencia intrafamiliar. Y mire, hermano, es ahí donde no digo
que la Biblia lo muestra y lo enseña. Pero es ahí donde las mujeres dicen, pero yo no puedo vivir de esta manera. Solamente vivo siendo golpeada, siendo insultada psicológicamente, anímicamente estoy mal. Si yo estoy enferma, no es porque tenga problemas fuera, sino que en el hogar a mí me hacen sentir como basura. Por eso el apóstol dice, no deben de separarse. Pero si se separa, no debe de ser para andar buscando una nueva aventura. Debe de hacer para dar un tiempo para el reconcilio. Y si Dios lo permite, así será. Porque hermano, ¿sabe cuál es el problema? Nosotros creemos que con cambiarnos de barca vamos a salir adelante. Y no, hermano. Lo que debemos de aprender es aprender a navegar con lo que tenemos. Cambiándonos de embarcación no logramos nada. Pero aprendiendo a navegar vamos a lograr mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Cambiando de mujer no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo ciclo, donde todo está bien, se ve bien, se siente bien, es bonito, pero luego se vienen, hermano, lo que no vemos al principio, lo estamos viendo al final. ¿Y qué vemos? Hermano, el mismo círculo vicioso, como en el primer matrimonio, en la primera familia. Se vuelve a repetir porque, hermano, repito, cambiar no es la solución, sino que poner en las manos de Dios lo que nosotros necesitamos en el hogar y en la familia. Y no termina ahí, hermano. Primera de Corintios 7:39. ¿Alguien se quiere divorciar? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Hermana, entonces predicador me va a decir, ¿y yo cuándo me puedo volver a casar? Yo no pienso en eso, hermano. No, mire, allá había una señora que a los 60 años se casó. Hasta dejó la iglesia y se fue para otra porque allá tenía el chambelán, hermano. Sí, nos dejó y se fue, hermano. Es que allá Dios me ha llamado. No, Dios no lo había llamado allá. Allá tenía a la persona que amaba, decía, y se volvió a casar, 60 años ya, 60 y algo. ¿Se puede volver a casar? La Biblia dice, hermano, oiga bien, que tiene que morir el cónyuge. Mira, hay personas que creen y piensan y dicen así, miren, es que ya se murió el amor. Alguien se puede volver a casar. Así sucedió en la zona de allá, hermanos. Un pastor predicó que cuando el amor se muere, las personas se podían volver a casar. Y mire, hermano, no dudaron algunos en divorciarse con el fin de decir, ya no podemos porque el amor ha muerto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermano? Mire, hermano, necesitamos a Dios en el matrimonio. Porque de repente, hermanos, hay cosas de las cuales, como dije, no podemos controlarlas solamente nosotros. No podemos. Hay problemas que vienen a nuestra vida que nos hacen, hermanos, decaer en el matrimonio, pero el divorcio no es la solución. Jamás, hermano, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y mire, increíble, aún Pablo nos enseña, hermano, y él nos dice claramente, hermanos, en el principio, dice, no fue así. Es decir, hermano, para Dios no existe el divorcio. Pero hay salvedad, sí, infidelidad, inmoralidad. Cuando hay, hermanos, algo que verdaderamente, hablando de lo que es el pecado de infidelidad, sí se puede. Pero media vez eso no sea así. Tenemos la obligación, hermano. Y mire, seamos sinceros, y con esto termino porque el tiempo ya se fue. ¿Cuántas personas han sufrido infidelidad y aún así perdonan? Perdonan. Pero ahí está aquello, pero si lo volvés a hacer, ya sabes, ¿verdad? Está bien, hermano, dígaselo o que nos lo digan. Si me la sé, ya vas a ver cómo te va a ir. Está bien. Pero mire, hermano, qué terrible es cuando ese espíritu de infidelidad vuelve, retorna y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y ya esta mujer ya me perdonó. Por eso dicen, hermano,
Si le pegan una vez y no dice nada, le van a volver a pegar. Y no fue culpa del hombre, ya fue culpa suya. Que le pegan la primera vez, pero ya una segunda vez, sí es culpa suya, dicen las personas. Por eso, hermano, debemos de pedirle a Dios, hermano, que Él nos ayude en los hogares y en los matrimonios. Porque el divorcio es un espíritu que se quiere levantar, hermano, en la sociedad y también en las iglesias. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y esta noche, hermanos, vamos a orar por nuestro matrimonio. Gracias a Dios, como mi hermana decía, ahí están las parejas. ¿Por qué no oramos? Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y oremos por nuestro matrimonio. Señor Jesús, muchas gracias. Esta noche, Señor, a través de tu palabra hemos intentado, Señor, hablar acerca de un tema tan amplio. Tiempo nos falta, Señor, para hablar de algo tan extenso que es el divorcio. Pero el divorcio, Señor, ha sido algo que el enemigo ha introducido en la mente del cristiano como una salvedad de la responsabilidad. Quizás porque en otro lado, Señor, hay algo que a él le agrada y busca el divorcio, Señor, por A o B motivo. Y es ahí, Señor, donde las personas cambian, dejan de ser amorosas, dejan de ser personas de las cuales apoyen a la familia, buscando, Señor, el sentir del divorcio. Pero yo te pido, Señor, que lejos de eso esté en nosotros en la iglesia. Te pido que aprendamos a valorar el matrimonio. Señor, yo sé que con los años las cosas cambian, físicamente, emocionalmente, sentimentalmente, todo cambia. La vida es así, todo cambia, Señor. Pero Señor, yo tengo un compromiso contigo, tengo un compromiso, un voto que yo hice un día, Señor, de poder, Señor, en todo momento, en las buenas y en las malas, amar al cónyuge, Señor. Por eso yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, sus hogares, matrimonios, ayúdanos, Señor, que el pensamiento del divorcio no sea una opción en la iglesia. Lejos de eso, nos vamos a unir, Señor, en oración, en ayuno, orando por los matrimonios, para que aquello que ha muerto pueda resucitar, aquello que se ha perdido pueda encontrarse, el amor, la comprensión, el respeto, el aprecio, el valor, todo, Señor, si en algún momento se ha perdido en los hogares, yo te pido que lo recuperemos en tu nombre, porque, Señor, lo que tú uniste nadie lo puede separar, Señor. Yo sé que hay leyes humanas, pero nadie, Señor, no hay abogado, no hay juez, no hay nadie que pueda separar, Señor, lo que tú has unido. Legalmente se pueden separar, Señor, pero recaen, Señor, en otro pecado que tu palabra nos enseña. Por eso yo te pido que no seamos egoístas y aprendamos a valorar lo que tenemos y aprendamos a valorar nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos, Señor, a través de nuestras decisiones. Gracias, Rey de la Gloria. Si algo yo te pido en esta noche, Señor, que nos ayudes a cuidar el matrimonio, porque el divorcio no es opción, Señor. Lejos de eso, Señor, ayúdanos a amarnos más y más para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Y amén. Démosle palmas, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga a todos. Adelante.